Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Hoy tenemos un especial sobre guitarristas que no estaban en el lugar indicado, en el momento indicado. Guitarristas que gozaron de cierta repercusión en su época, pero que han quedado sepultados por las arenas del tiempo. Para hacer este viaje vamos a contar con la colaboración de un gran amigo, un melómano, un friki como yo. Y cuando digo que pido un fuerte aplauso, os habréis fijado que no pongo el efecto de aplauso. Es para que vosotros y vosotras aplaudáis desde casa, ¿vale? O sea que voy a presentarle, voy a pedir el aplauso. Así que voy a pedir un aplauso, aplaudís y luego ya le saludo. Esto es un poco Dora la Exploradora. Pues sí, lo que sí. Un fuerte aplauso para Joan Aparicio. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien. Por aquí andamos, sin camiseta. ¿Qué te parece? Yo también estoy sin camiseta. Sí, señor. Llevan los pecholobos. Tenemos nuestros pezones intercomunicados. Ahí a tope, sí. Como decía en la introducción, vamos a hablar de guitarristas que, pues, a veces porque la vida es así, porque a veces el foco se pone en guitarristas que no son buenos, pero están en el momento indicado, en el lugar indicado, y a veces hay guitarristas que eran muy buenos, al igual que hablamos de guitarristas, hablamos de cualquier otro arte, la vida es así, y por diferentes motivos pues no brillaron, o al menos no son tan recordados como muchos otros que han pasado a la historia. Claro. A ver, también hay que partir de la base porque los guitarristas solistas son seres abyectos, son seres ególatras que quieren que se les oiga por encima de todo, ¿no? Doy fe. Sí. Interrumpimos el programa durante unos segundos para decir que Joan es guitarrista solista. Y no es coña. No, la idea de este descampado es un poco... No es denostar a nadie, desde luego. No, hombre, denostar a nadie, ni siquiera a Eric Clapton. En ¿vale? realidad, que se lo parece, pero bueno. Pero es un poco... Arrojar un poco de luz sobre guitarristas que a veces la fama es una cosa que simplemente se encuentra, ¿no? Las musas que te encuentren trabajando, hubo guitarristas que trabajaron durante toda su vida y técnicamente eran muy buenos, pero la fama nunca les llegó, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues de los que vamos a hablar además también algunos tienen algún final pues bastante desafortunado, ¿no? Y bastante prematuro, ¿no? Y reconocer su labor también, porque yo creo que por desgracia han sido absorbidos por el tiempo, que es algo muy triste dentro del arte. Y viene bien que alguien reconozca su labor y les recuerde, aunque sea en un podcast. Exacto. Por supuesto, vamos a contar un poco cosas de la vida de estos guitarristas, que van a ser 7, adelanto, ¿vale? Para que podáis ir haciendo la cuenta atrás a medida que vayamos hablando de ellos. Vamos a contar cosas de su vida y, por supuesto, vamos a poner su música, porque yo creo que al final es lo más importante de este programa, es la música que crearon estos guitarristas, que dejaron en algunos casos una producción bastante corta porque murieron desgraciadamente demasiado jóvenes. Sí. Decías antes lo de la fama. Vamos a hablar de guitarristas que obtuvieron cierta fama. Cierto renombre, sí. Sí. Lo que pasa que por desgracia, como he dicho, al final es que el tiempo lo cubre todo y al final nos quedamos con los clásicos. Exacto. También porque siguen vivos en algunos casos, aunque ahí está gente... O porque se les ha dado más reconocimiento o su producción ha trascendido más, ¿no? O quizás en ciertos casos hasta sus grabaciones eran de mejor calidad, la grabación en sí, no lo que se tocaba, sino cómo estaba grabado, ¿no? Como es el caso, sobre todo, de lo que vamos a hablar de los primeros guitarristas de jazz de los años 30, ¿no? Bueno, pues hay casos que precisamente están mejor grabados y técnicamente no son tan buenos pues, como el que tenía peor grabación, ¿no? El mundo del arte es muy subjetivo y, por supuesto, vamos a expresar nuestras opiniones y Joan va a expresar su opinión sobre la música. Quiero decir, sí. Evaluar que un guitarrista es bueno o malo depende mucho de quién lo evalúe. No es dogma de fe. Al final es un tema subjetivo y ya no se trata de decir si una persona...
La típica frase esta de es el mejor guitarrista del mundo, a mí siempre me repatea mucho. Porque es el más rápido, ¿no? Porque tocaban notas. Claro, como si fuera una especie de deporte y no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Vamos a viajar, como bien decías, al principio del siglo XX y vamos a empezar hablando de Salvatore Massaro. Más conocido como Eddie Lang. Efectivamente. Bueno, y también tuvo otro sobrenombre que era Blind Willie Dunn, para en ciertas grabaciones que compartía con otro guitarrista también desconocido, olvidado de blues, que se llama Lonnie Johnson. Pues bueno, pues se cambió el seudónimo, ¿no? Para aparecer en esas grabaciones, ¿no? Salvatore Massaro supongo que era un nombre poco comercial en los Estados Unidos de principio de siglo. Italoamericano, de origen italoamericano, como es palpable. Exacto. Y luego aparte, bueno, pues eso, ¿no? Si cuando compartía grabaciones con Lonnie Johnson eran grabaciones de blues, ¿no? Y el blues, pues es sabido que era cosa pues de negros, ¿no? Y así pues se escondía, ¿no? Con un nombre pues parecido. Blind Willie Dunn puede recordar a Blind Lemon Jefferson o, ¿sabes? O alguna cosa así oscura, ¿no? Y tal. Por ubicar un poco a Eddie Lang, estaríamos hablando de un estilo similar al que podían practicar Django Reinhardt o Charlie Christian. De hecho, Eddie Lang es una de las influencias citadas y reconocidas por Django Reinhardt. Es curioso los paralelismos que existen entre la música tanto de Eddie Lang como con la de Django Reinhardt, que realmente las grabaciones de Django Reinhardt son posteriores, y luego del formato en sí, ¿no? Porque también coincidencia o no, es que Eddie Lang hacía duetos con Joey Benuti, que era un violinista también muy virtuoso, ¿no? Muy al estilo de Stéphane Grappelli, que luego grabaría con Django Reinhardt, ¿no? Con el Hot Club de France. Nos tenemos que retrotraer a los años 30, a las big bands, ¿no? La guitarra por su tesitura, por su idiosincrasia, pues es un instrumento que se oye poco, ¿no? Es un instrumento concebido como un instrumento de acompañamiento, ¿no? Y en las big bands, pues guitarras, precisamente en las big bands de jazz, no habían. Realmente lo que se estilaba era el banjo o la guitarra tenor, que era una especie de guitarra con el mástil más fino y 4 cuerdas, y se afinaba con un banjo, ¿no? Entonces, precisamente el banjo pues tenía una tesitura, cortaba más en la mezcla, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que no había amplificación, y entonces, pues bueno, pues un instrumento que se oía más, ¿no? Entonces, Eddie Lang es uno de los pioneros en utilizar una guitarra en vez de un banjo y cambiar precisamente, pues eso, el estándar de tener un banjo en una big band a meter una guitarra. El tema es que Eddie Lang pues, es uno de los primeros que toma la guitarra como un instrumento solista. En las bandas de jazz, pues precisamente los instrumentos solistas eran instrumentos de viento, precisamente porque se ve más, porque tienen un sitio en el rango sonoro pues que les hace destacar más. Y bueno, pues las líneas solistas estaban reservadas a los clarinetes, las trompetas, en algún caso el saxofón, ¿no? Pero la guitarra no se veía como un instrumento solista, ni se creía capaz de que se pudieran tocar líneas solistas, ¿no? Dylan es uno de los primeros que demuestra pues, que la guitarra puede ser un instrumento solista y además puede ser un instrumento pues que puede crear temas tanto de melodías como acordes, como todo mezclado. Estamos hablando de guitarra acústica, entiendo. De guitarra acústica, efectivamente, sí. El primero que se enchufaría sería Charlie Christian, que realmente es un poco posterior, aunque murió más joven todavía que Eddie Lang. Pero estamos hablando siempre de eso, de un entorno sin enchufar. Aquí no hay amplificación, aquí, bueno, pues básicamente se oye lo que se toca, ¿no? Y poco más. Me viene a la cabeza la película de Woody Allen, Acordes y Desacuerdos. Acordes y Desacuerdos. Sí. Eddie Lang, de hecho, Woody Allen se basa, entre otros, para el personaje de Emmett Chapman, que por cierto no existió. Si lo buscáis por internet y veis la biografía de Emmett Chapman, no existió, es un personaje inventado.
un personaje inventado. Es Inventado, no existe. no existe. Es casi tan falso como las interpretaciones que hace Sean Penn con la guitarra, ¿sabes? Que dan un poquitín de vergüenza ajena, un poquitín, solo un poco. Y solo si lo ves desde un ojo de alguien que toca ese instrumento. Sí, Realmente sí. la interpretación es brillante, ¿no? Pero Sí. la parte motriz, pues bueno, pues bastante. Podría haber aprendido de Ralph Macchio Pues, en El Crossroads. referente de la guitarra en las películas, efectivamente, my friend, es Ralph Macchio. Ralph Macchio no llega, Sean Penn no llega al nivel de Ralph Macchio, que También conocido como el niño de Karate Kid, ¿sabes? Para que todos lo tengamos igual te hace una patada, una tijereta que te hace un do mayor, sí. que es te hace una el do cosa. mayor o un sweep picking ahí con la guitarra en limpio, sobre todo, ¿no? O se mea a Steve Vai, así, por su voz Sí, que No. por cierto, igual durante el programa vamos a utilizar terminología de guitarristas. Vamos a intentar que no queden dudas o tratar de explicar Sí. lo que significa cada cosa. Acabas de decir el sweep picking. Sweep picking es un arpegio, básicamente No sé si eso está ayudando. es un arpegio, ¿no? Se trata de tocar las notas de un acorde por separado. Más o menos esa Vale. es la explicación Vale. Para profanos, ¿no? Ralph Macchio, qué gran guitarrista, ¿eh? Qué gran guitarrista. Ese tenía personal trainer, ¿eh? Ese se lo ocurrió de verdad. Sí, sí. Tenía hasta entrenador para que le quedaran bien, igual que supongo que lo tuvo en Karate Kid, para hacer las patadas voladoras y todo eso. Pues tuvo un coach que es otro guitarrista olvidado, además, Arlen Roth. Arlen Roth. Otro día De los Hot hablaremos Licks. del de Hot Licks, conocido por llevar las uñas largas, muy largas, inquietantemente largas. Es para verlo. Bueno, y Ralph Macchio, la película es Cruce de Caminos. Cruce de Caminos, Crossroads, Sí, sí. donde aparece Steve Vai, por ejemplo. Y además la banda sonora está compuesta por Ray Cooder. Ray Cooder, efectivamente, sí. Ray Cooder. Que es conocido también como el tío que hizo la sintonía de Documentos TV. ¿Vale? Efectivamente. Cada uno tiene su losa y la losa de Ray Cooder es esa, es la de... Sí, sí. En España lo conocemos por eso. Sí, sí, Exactamente. Si Qué te guay. parece, vamos a escuchar el primer tema de Dylan. Sí. Va a ser a dúo con Joe Benuti para que se vean los paralelismos con Django Reinhardt. Joe Benuti, ya hemos hablado Que era de- violinista. Violinista, efectivamente. Y fíjate, una cosa que me sorprende, sobre todo de los músicos de la primera época, de los que vamos a hablar, Ujú. es que todos o la mayoría de ellos tocaban el violín. Y Eddie Lang tocaba el violín. Sí, aprendió violín antes de tocar la guitarra, ¿no? Supongo que incluso puede ser porque la guitarra no era un instrumento conocido como hemos hablado antes, ¿no? Como solista, ¿no? Cuando se aprendía un instrumento solista, precisamente, pues eran instrumentos pues eso, de otra tesitura, ¿no? Como el violín. En el caso también de Django Reinhardt, volvemos siempre, ¿no? Django Reinhardt tocaba el banjo antes que la guitarra también, ¿no? O sea que, bueno, sí, es un dato curioso, ¿no? El hecho de la guitarra como instrumento solista es un concepto bastante moderno, ¿no? ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Daina, De 1928, junto a Joe Benuti. el violinista. Tenemos a Eddie Lang tocando la guitarra.
Son súper evocadoras, tío, estas canciones. Son así como muy de la época de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas, ¿no? O sea, aunque esta es anterior, El ¿no? 28, sí. Pero en el caso del Hot Club es como todo muy parisino, ¿no? O sea, a mí es una música que me llama mucho la atención, ¿no? Es bonita, es bonita. Es preciosa. Y sobre esto que dices, lo de que es evocador, también hay un elemento anímico, bueno, el poder curativo de la música, pero Sí. yo me he puesto a Grapelli estando triste y me pasa igual que si me pongo un disco de With and Fire, o sea, Exacto. me animo, me pongo bien. Lo de siempre, son los músicos que consiguen transmitir algo, ¿no? Consiguen transmitir, Sí. transmitir emoción cuando tocan, ¿no? Y eso no... Desde luego la técnica es un vehículo para poderlo transmitir, ¿no? Pero hay músicos que lo tienen y músicos que no. Grapelli es uno de los que los tenía. De que lo puedes oír sonreír cuando toca el violín. No sé si has visto, además, hay un extracto de los pocos que hay grabados con Django Reinhardt y precisamente se los ve a ellos, ¿no? Al Hot Club, pues Django Reinhardt sentado en un sofá improvisando una melodía con la guitarra y luego están jugando a las cartas el contrabajo de los otros dos guitarristas, ¿no? Y lo están oyendo y tal. Y luego entra Stefan Grapelli y lo graban, ¿no? Y está sonriendo mientras toca, ¿sabes? Bueno, pues eso, Has hecho referencia al Hot Club y yo creo que se merece una explicación. El Hot Club sí, Sí. no es nada porno, efectivamente. El Hot Club era una agrupación de músicos, era un grupo, un conjunto musical. Estaba compuesto en el caso del Hot Club de France, que es el conocido, estaba compuesto pues por Django Reinhardt a la guitarra solista y luego llevaba a dos guitarristas que lo acompañaban, un contrabajo y Stefan Grapelli al violín. Grabaron muchísimas canciones como solo instrumentales, pero luego también se utilizan como acompañamiento de cantantes, ¿no? Uno de los guitarristas era el hermano de Django, por cierto. Joseph Reinhardt, efectivamente. Sí. Efectivamente. La canción era del año 28 y desgraciadamente la carrera de Dylan se vería truncada pues muy poquitos años después. Sí, tuvo un final prematuro y un poco absurdo, del que tuvo parte de culpa Bing Crosby. Bing Crosby, sí. Bing Crosby, no Bill Cosby. No, Bill Cosby no. Bill Cosby Bing Crosby. Bing Crosby, sí, vamos a remarcarlo, ¿sabes? Con el advenimiento del cine sonoro, bueno, Dylan aparece en varias películas. Y con el advenimiento del cine sonoro, pues bueno, pues Dylan, aparte de tocar muy bien la guitarra, tiene una voz que para Bing Crosby era muy ronca. Y Bing Crosby le dijo, oye, ¿y por qué no te quitas las amígdalas? Y así se te queda una voz, vamos, fetén. Sí. Quítatelas, que es una cosa que me lo he hecho yo. Tengo un primo que es cirujano y lo hace y te deja la voz fantástico. Y yo creo que hasta dudaría, ¿no? El amigo de Dick. Diría, bueno, pues no sé, pues que mi voz está bien así como está. Bueno, así no. Yo creo que mi voz está bien como está, o sea, no tengo por qué operarme de nada, ¿no? Bien. Yo puedo cantar como si fuera Johnny Cash. Y total, que nada, se operó y se complicó la operación. Con una hemorragia masiva y ahí se terminó la vida de Dylan. Con 30 años. Con 30 años. Con 30 años. Es de verdad, vamos a ver casos desgraciados. Este es uno de ellos. De ellos, cuando hablan del arte que se perdió cuando murió Jimi Hendrix, que es una muerte también muy absurda, ¿no? O de John Bonham, ¿no? También de Janis Joplin, toda esta gente que murió a los 27. Esta gente, Bon Scott y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, pues ya en los años 30 ya pasaban estas cosas, ¿no? Ya pasaban los accidentes desafortunados. En este caso, en su defensa se puede decir que no ni se drogaba, ni bebía, ni nada. Simplemente, pues bueno, pues tuvo mala suerte. Se quitó las amígdalas y una operación sencilla, pues ahí se quedó. Bueno, sencilla ahora, a saber en esa época si la operación era sencilla o no. A saber en esa época. Bueno, vamos a continuar con el siguiente en la lista. Vamos a ir por orden cronológico. Sí, más o menos hemos seguido un orden cronológico cuando... Más o menos, sí, al menos. Sí. Más o menos. Sí, de hecho, además, veremos que son, excepto en los últimos casos, están todos muertos. ¿Sabes?
Es un poco creepy que te rías cuando dices eso, ¿eh? No, a ver, es una risa... bueno, ya. Sí. Es un poco como están todos muertos. También hace mucho tiempo, ¿no? Y nadie se acuerda de ellos. Precisamente por eso hacemos el programa, ¿no? Di que sí, di que sí. Bueno, pues el siguiente es Walter Louis Garland, más conocido como Hank Garland. Hank Garland. Hank Garland. Sí. ¿Por qué debería ser conocido? Bueno, pues Hank Garland tuvo mucha relación con Elvis Presley. Uh-huh. De hecho, cuando hablas de Elvis Presley y su guitarrista, la gente te dice Scotty Moore. No, Scotty Moore no. Scotty Moore. Scotty Moore. Fue el primero que grabó con Elvis Presley. Es olvidado, no del todo, porque también es uno de los primeros a los que se le dedicó una guitarra signature, que es otro concepto friki que podemos introducir. Las guitarras signature son guitarras que se ponen, a los cuales se les pone un nombre de un artista. Quizá la más conocida es la Gibson Les Paul. Les Paul era un guitarrista, aparte de un guitarrista, era un ingeniero, era inventor. Y Gibson pues le puso el nombre a una guitarra en honor a él, ¿no? Luego le cambiaron el diseño y no le gustó, e incluso intentó que le quitaran el nombre, ¿no? Lo que es la SG. A Zappa sí le gustaba la SG. Sí, efectivamente. Sí. Zappa sí. Sí, pero la SG que lleva Zappa, la más conocida, no era Gibson. No era Y Gibson. Angus Young también era muy de SG. Efectivamente. El de ACDC, vaya. El de ACD. Bueno, pues Hank Garland, entre otras cosas, se recuerda a su nombre por la guitarra Gibson Berland, que es una guitarra que se hizo en su nombre y en el de Billy Bert, que era otro guitarrista también virtuoso. Una guitarra electrificada, de casetera. Hank Garland era un habitual de las grabaciones de country de la época. Principios de los 50 hasta 1961. Efectivamente, ya diremos por qué, hasta 1961. Ya diremos por qué. De momento os adelantamos que no muere en 1961, ¿vale? Porque igual pensáis, no, este tío también murió. No, calma, murió calma. ya mayor. Murió mayor, sí, afortunadamente para él, murió mayor. Pero bueno, pues grabó con las estrellas, con el All-Star del country, ¿no? Como, pues bueno, pues con Patsy Cline, con los Everly Brothers, con Johnny Cash, con Roy Orbison, ¿sabes? Bueno, un poco todo lo que se cocía en el Nashville, Tennessee, claro. En la época. Era un guitarrista, además, Hank Garland, muy reverenciado por uno sí que es conocido, que es Chet Atkins, que además de guitarrista era productor, ¿no? Y bueno, de hecho eso, sí. Hank Garland era un habitual de las sesiones, ¿no? Tenía, aparte de facilidad para tocar jazz, es uno también de los que establece el sonido rockabilly, ¿no? Que luego influenciaría a guitarristas más contemporáneos nuestros, como pueden ser Brian Setzer, los Stray Cats. Sí. Y además es uno de los primeros en descubrir o explorar el uso del power chord. Bien. Que eso merece un paréntesis. ¿Qué es el power chord? Otrora conocido como el acorde de quinta. Este hombre le hizo un favor a todos los punkis del mundo mundial. ¿Sabes? ¿Para qué te vas a aprender el do mayor, el re mayor, el sol y esas cosas que se tocan todas las cuerdas si puedes hacer tocando dos cuerdas y además le puedes poner distorsión y suena que atruena? Pues bueno, pues es uno de los primeros que exploró el uso del power chord, que bueno, que es el acorde de quinta, que es básicamente se trata de tocar la nota fundamental del acorde más su quinta y ya está, solo dos cuerdas. Incluso si te afinas, si bajas la sexta un tono, puedes hacerlos con un dedico, ¿sabes? A mí me choca mucho que Hank Garland llegó a tocar con Charlie Parker o con Gary Barton, ¿eh? Sí. Ojito, ¿eh? Es que a veces... Claro, también tocaba con Elvis Presley. Quiero decir que la gente que tocaba con Elvis, además de que eran la mayoría músicos de estudio, los mejores que había prácticamente. Sí, efectivamente. Y Johnny Cash y toda la gente que has mencionado antes, este tío tenía una facilidad, que es una cosa que vamos a ver en el resto de gente de la que vamos a hablar, es la versatilidad que tenían en muchos casos de poder moverse entre los estilos, pero de una forma muy pura. Y en ese caso, además crearlos, ¿no? Porque, bueno, pues sentar las bases del sonido rock and roll, ¿no? O sí. Que luego influenciarían a otra generación de guitarristas, ¿no? Por ejemplo, en la canción con la que iniciábamos, con la que empezábamos a hablar de Hank Garland, era Sugarfoot Rock, de la que vendió millones, o sea, fue un exitazo brutal, y ahí se puede ver el tema del sonido, la influencia y cómo creó ahí el sonido rockabilly. Yo al menos lo veo claro, ¿eh? Sobre todo cómo usa el sonido rockabilly, cómo utiliza los delays, cómo utiliza los iba yo. Vamos a explicar qué es el delay. Delays, en origen se trataba de grabar el sonido que salía de una fuente y luego repetirlo, más o menos, ¿vale? Es una repetición, es como un eco,
pero con un tiempo más largo. Vamos a escucharlo un momento para que veáis el ejemplo. Y entonces, pues bueno, pues es un efecto de estudio en principio. Hoy en día lo puedes encontrar en cualquier pedalera o en cualquier pedal de efectos, ¿no? Pero en tiempos eso era un efecto de estudio, ¿no? En el caso de Hank Garland, pues bueno, es ese sonido que se llama delay corto, ¿no? El slapback delay, que es un delay corto y hace que suene pues de una forma muy peculiar, ¿no? Muy percusiva. Vamos a escuchar un tema que se llama Seventh and Union, que es un tema de Hank Garland en solitario, y bueno, es un poco de demostración de lo que era capaz este hombre de hacer con la guitarra. Si fuéramos norteamericanos, este tipo de música la asociaríamos a anuncios de la época. A un anuncio de tabaco. A mí lo que me gusta de estos guitarristas, sobre todo de principios de siglo, es el fraseo tan vivaracho que tenían, tan feliz, tan... El fraseo robado. Tan pizpireto, por decirlo así, ¿sabes? Robado de los instrumentos de viento, ¿no? Sí, sí. Precisamente... Y del violín, y ojo, del violín, ¿eh? Efectivamente. Es precisamente eso, ¿no? Es la forma tan alegre que tenían de tocar, ¿no? Y además, muchas de estas cosas se grababan en una sola toma. O sea, esto se grababa en cinta, la cinta era cara, ¿sabes? Y bueno... el tiempo de estudio pues era valioso, ¿no? Y realmente los músicos que destacaban eran los que eran capaces de tocar bien y tocarlo en una sola toma, ¿no? Hank Garland era uno de esta escuela, ¿no? De hecho me recuerda mucho por establecer, ya no de Django Reinhardt, sino de Grappelli. O sea, me recuerda a ese tipo de fraseo así tan vivo, tan... Sí, que se puede silbar. Sí, ¿sabes? Que se puede cantar. Muy bien, sí, cierto, eso es. Se puede cantar, sí, de hecho ese es el cometido de los solos, ¿no? El que debería tener
que transmitan algo y que tenga sentido, ¿no? No un torrente de notas, sino algo que tenga sentido. Antes hemos mencionado la fecha de 1961. Sí. Y hemos dicho que no murió en 1961, o sea que todo el mundo tranquilo. No murió en 1961, pero algo sucedió... De hecho, murió en 2004. Efectivamente, o sea que vivió 43 años más. Pero algo sucedió en 1961 cuando él tenía 30 años. Efectivamente, también como Eddie Lang. Sí. Joder, qué mala edad, los 30. Menos mal que ya los hemos pasado. Pues tuvo un accidente. Hank Garland tuvo un accidente de coche que lo dejó en un coma bastante profundo. Este coma, como hemos dicho, no le causó la muerte. Salió del coma, pero no consiguió recuperarse del todo como para poder volver a tocar la guitarra. Dicen las malas lenguas que la terapia del electroshock, que se ve que se llevaba mucho en la época. Sí, esto de darte corriente ahí por las sienes, meterte corriente bastante fuerte por lo visto, tuvo algo que ver. Dice que se les fue un poquito la mano, ¿sabes? De hecho, el electroshock es una cosa que ya no se practica, pero bueno, al pobre Hank Garland pues le tocó... Joder, me vuelvo a reír, qué mala persona soy. Le tocó, no se recuperó del accidente, pero no fue capaz de volver a tocar. Fue una pena, fue una pérdida, pero en el caso de Hank Garland dejó bastante material grabado. Hank Garland grabó el tema I Need Your Love Tonight y lo voy a poner porque es un tema que me parece muy bonito. Dale el gusto. Sí. I love you so, I can't let you go. Don't tell me no, I need your love tonight. Oh gee, the way you kiss, sweetie, too good to miss. Rowdy, one more of this, I need your love tonight. I've been waiting just for tonight to do some loving and hold you tight. Don't tell me, baby, you gotta go. I got the hi-fi high and the lights down low. And you wanna say, wow, you better stay, pow, pow. Don't run away, I need your love tonight. Yeah. I need your love tonight. Ya como despedida, para dejar ya a Hank Garland tranquilo, decir que murió, como ha dicho Joan, en el 2004, me trae a la memoria la historia de Pat Martino. Sí, efectivamente. Bueno, luego te extiendes tú más, ¿no? Pero Pat Martino también tuvo, no sé los datos exactos, pero sí que también tuvo alguna afección en el... Una embolia. Una embolia, efectivamente. Una embolia. De la cual se recuperó, pero había olvidado todo. O aneurisma, todo. No recuerdo ahora. Sí, algo así. Sí. Había olvidado todo lo que había aprendido con la guitarra, ¿no? Todo. Había olvidado todo. No, le dejaron una guitarra después de salir, le operaron, le tuvieron que quitar, no sé si un trocito de cerebro o una cosa así. Y le dejaron la guitarra y el tío no sabía ni cómo tocarla. No, efectivamente, pero nada. En el caso de Pat Martino, viendo grabaciones suyas, viendo grabaciones de vídeo o escuchándose, consiguió volver a tocar y además de una forma bastante, bueno, igual o mejor que cuando... Igual o mejor, sí. Que antes que de tener el accidente, ¿no? De hecho, parecían dos guitarristas diferentes. Sí, efectivamente. Es un caso curioso el de Pat Martino. La historia de Pat Martino sigue vivo, ¿sabes? Sí, no ha muerto. Y es un guitarrista un poco más conocido, pero que seguramente muchos de vosotros pues no hayáis escuchado, porque es un guitarrista así un poco más del rollo... jazzero underground, ¿vale? Pero, aunque el jazz es de por sí ya un poco underground, pero efectivamente. Bueno, un poco también fusionero jazzero. Ajá. Vamos a ir con nuestro siguiente en la lista. Nuestro siguiente en la lista es Clarence White. Clarence White, efectivamente. Aquí ya empiezo ya un poco para ponerme en modo fan, porque es uno de mis héroes de la guitarra. Yo soy un renegado del metal, ¿sabes? Siempre me ha gustado mucho el heavy metal, pero tuve un punto de inflexión en el que dejé de escuchar por completo
música metal, ¿no? Y pues entre otras cosas empecé a escuchar otros estilos, ¿no? Entre ellos pues rock de los 60, country, jazz. Y precisamente en el rock de los 60 yo descubrí a Clarence White, ¿no? Y yo lo definiría como el Jimi Hendrix del country rock. Clarence White es uno de los grandes, de los artífices del sonido country rock. Era además un músico que no venía de la guitarra eléctrica, sino que venía de la guitarra acústica, del bluegrass. Uh-huh. Ya tenía una carrera antes de, digamos, la época en la que brilló con los Byrds. Ya él ya venía pues bueno, era un tío que tocaba desde que tenía 6 años, para que te hagas una idea. Sí. Bueno, era un virtuoso también. Que tocaba, por cierto, también el violín. Y además también tocó con los Everly Brothers, con los que también había grabado Han Garland. Y con Joe Cocker también. Con Joe Cocker, sí, con The Monkees también. The Monkees, sí, efectivamente. Clarence White yo lo considero como el Jimi Hendrix del country rock, porque primero además tocaba con distorsión, introducía la distorsión en el sonido country, ¿no? No una distorsión áspera, sino una distorsión melódica y musical, ¿no? La que sale de forzar un amplificador de pocos vatios, pues de forzarlo por volumen, ¿no? Y ese sonido distorsionado que sale del amplificador, bueno, es el sonido que lo utilizaba, ¿no? Y aparte, bueno, es el inventor, junto con Jim Parsons, de un artilugio para la guitarra que se llamaba V-Bender. ¿Qué era el V-Bender? Pues el V-Bender era un artilugio que básicamente lo que permitía era estirar la cuerda de la guitarra, creando pues efectos muy parecidos al pedal steel. El pedal steel es un instrumento que se utilizaba mucho en la música country. Es un instrumento muy grande, muy voluminoso y bastante complicado de tocar. Vamos a escucharlo. Para emular el sonido del pedal steel, pues se les ocurrió el V-Bender, ¿no? Que era una serie de muelles y que se ponían por detrás de la guitarra y que hacían que además que la caja de la Fender Telecaster en la que se montó, pues bueno, pues ganará algo así como 5 centímetros de grosor, con lo cual pues quedaba un injerto bastante ortopédico, ¿no? Pero bueno, con eso pues él conseguía hacer unos estiramientos que de otra forma no serían posibles. Y además de inventarlo, lo utilizaba con gusto, ¿no? Se les puede escuchar en un disco que a mí personalmente me gusta mucho, que es un directo de los Byrds, es en el Fillmore East, y bueno, pues se puede escuchar cómo hace uso extensivo. Clarence White es de los primeros en mezclar los instrumentos eléctricos con el folk, con los instrumentos tradicionales del bluegrass, y dicen también la historia que es el primero que grabó el Mr. Tambourine Man antes que los Byrds. Y bueno, y podría ser una de las cosas por las que bueno, lo ficharon, ¿no? como estrella invitada. Clarence White además era en esa época los Byrds se metieron mucho en el papel del country, ¿no? Y salían hechos un pincel con su traje, su corbata, su americana así y tal. Y Clarence White, entre otras cosas, era conocido por poner cara de póker mientras mientras tocaba partes bastante complicadas, ¿no? Y es una habilidad que bueno, pues en los músicos de country pues es una cosa que se hacía mucho, ¿no? Precisamente se grababa mucho para la televisión y bueno, pues eso, tenían que, aparte de tocar bien, aparte porque se grababa el sonido en la misma toma en la que se grababa el vídeo, pues tenían que poner buena cara, ¿no? Y ponían esa cara de póker de, jaja, mira, aquí estoy tocando esto, ¿sabes? Y esto, dale, ¿no? Molo, Sí, aquí molo, es la media sonrisa con el pelo engominado para atrás y esas cosas. Sí, mientras tocaban, ¿sabes? Miraban a cámara y la cámara les hacía un zoom, molo, toma, pues ahí lo tienes. Sí. Te lo vas a tocar en tu puta vida esto, no lo vas a saber tocar de jamás. Pues hasta ahora si no te va a salir, cabrón, Mira, para arriba, molo, sí. Bueno, pues Ralph Macchio, vaya, o sea... Sí, exacto, Ralph Macchio, pero tocando de verdad. Sí. Exactamente. Sí. El hecho de que fuera virtuoso, a ver, realmente, como os he dicho antes, no le venía de generación espontánea. Hemos dicho que este tío hablaba, o sea, tocaba desde le salen los dientes. 6 años, desde los 6 años, sí, y que tenía un grupo con sus hermanos que tocaba música bluegrass, ¿no? Los Kentucky Colonels. Los Kentucky Colonels. Sí, que es un... Hey, Kentucky Colonels. Al principio de empezar a hablar de Clarence White,
estaba sonando una canción que se llama Listen to the Mockingbird. Y tiene algo reseñable esa canción. Listen to the Mockingbird es una demostración de cómo con una guitarra acústica y una púa se pueden tocar melodías y acompañamientos todos a la vez, ¿no? Clarence White es destacado, aparte por su uso del Vivender, precisamente por tocar la guitarra acústica como la tocaba, ¿no? Pues vamos a escuchar una canción, ahora sí, ahora entera, ¿vale? Vamos a escuchar una canción que se llama Nashville West. Les llaman los Beatles americanos. Yo precisamente los descubrí por el country, no por el sonido beat que le llaman, ¿no? O el sonido popero, sino por el country, ¿no? Por el subjaro de rodeo, ¿no? Tuvieron muchísima fama, ¿no? Eran súper conocidos y además eran muy folkies. Son el embrión de los Flying Burrito Brothers, que también siempre me pongo pesado con los Flying Burrito Brothers. Son además la plataforma donde salió Graham Parsons, que es un tío que tenía una sensibilidad súper especial para componer y para cantar. No sé si lo conoces a Graham Parsons. Sí, conozco a Graham Parsons, sí. Con Emmylou Harris tienen un par de discos. Un disco que se llama Greenwood Angels, que es precioso, es súper bonito. Y son de los pioneros del folk rock, ¿no? Y son de los que luego influenciarían también a bandas inglesas, ¿no? A los Fairport Convention también. Vienen un poco de esa escuela, ¿no? Y además, por parte de la gente de Nashville, Chet Atkins entre ellos, eran vistos como unos hippies, ¿no? Que bueno, que eso era sonido rock, que cómo iban a meter una batería en el country, cómo iban a hacer sonar un bombo. Chet Atkins era súper reacio, ¿no? A meter el bombo en las grabaciones de country. Y pues fíjate, estos son los que abrieron la veda. En su época, los Flying Burrito Brothers más que los Birds no se comieron un colín, o sea, tuvieron muchísimos cambios de formación, pero parece como que si su sonido luego influyera a mogollón de grupos posteriores, ¿no? Los Eagles y todo este rollo. Sí, son el germen en realidad, ¿eh? Son el germen, precisamente, ¿no? Es lo que hablamos de que, pues, artistas, bandas que no tienen repercusión en su momento, ¿no? Pero que luego siembran algo, ¿no? Y luego se ve reflejado, ¿no? Estar en el momento indicado, lo que comentábamos al principio, estar en el momento indicado, en el lugar indicado y que suceda la magia. Es que Exacto. Que al final te das cuenta de que la vida no depende del talento que tengas, sino de que un día vayas a tocar a un garito porque el trompetista se ha puesto enfermo y de repente te vean y te conviertan en Miles Davis, la estrella de la trompeta. Quiero decir, al final todo se resume en eso, la vida se resume en eso. La vida se resume. Bueno, Clarence White tuvo también un final prematuro. Por Dios. Con 29 años. Con 29 años, ni llegó a los 30 al pobre. Por Dios, con 29 años, el pobrecito, con la trayectoria que llevaba tan brutal. El tío estaba cargando su equipo en la furgoneta y apareció un conductor borracho. O sea, ni pipa, ¿verdad? Ese detalle, no tenía ni pipa. Lo cargaba él todo, sí, estaba en su bolo, acaba de tocarle su bolo y tal, con su bata. ¿Qué son los pipas? Los pipas son los roadies, ¿no? La gente que te carga y descarga el equipo para que tú solo tengas que preocuparte de tocar y comportarte como un pedante.
básicamente. Estaba cargando en la furgoneta su amplificador y lo atropelló un conductor borracho. Y ahí se terminó la trayectoria de Clarence White de una... Es que es muy triste, o sea... Ahí se terminó, pues bueno, pues lo que podría haber sido, pues eso, una de... El Jimi Hendrix del country rock. El Jimi Hendrix del country rock, efectivamente. Sí, pero por lo menos Clarence White no se drogaba ni se metía pastillas para dormirse ni nada. Pobrecito solo estaba yéndose a su casa después de un bolo. Qué triste, por Dios. Qué triste, qué triste. Qué triste. Y hablando de muertes tristes y de artistas poco reconocidos y hiper mega virtuosos, pues bueno, pues está Danny Gatton, que es el siguiente en nuestra lista. Conocido como la puta bestia. Una puta bestia. Este hombre tenía una técnica del cual decía Steve Vai que era alienígena, no era de este planeta, Danny Gatton. Además, si lo ves tocar todo con una facilidad, con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí, que no pone cara de póker. Este está concentrado tocando, ¿no? Steve Vai decía que es lo más cercano a lo que se ha acercado nadie de ser el mejor guitarrista que jamás haya existido. Sí. O sea, hay un vídeo didáctico que sale él explicando, pues bueno, pues cómo toca la guitarra. Y dice, ahora también puedes emular a un banjo. Y el tío reafina la guitarra con el intervalo de un banjo y se pone a tocar la guitarra a la Telecaster como si fuera un banjo y sin ningún tipo de problema y sonando además perfectamente, ¿no? No era de este planeta Danny Gatton. No, o sea, salía... Cuando lo ves... Además, Danny Gatton cuando lo ves tiene lo que le llaman calistenia. Me va a poner pedante. Dale. La calistenia. Cuando ves a una persona, sobre todo un virtuoso, ¿no? Tocar o ejecutar su arte, ¿no? Parece fácil, ¿vale? Parece que fluye, que sale de una forma muy natural. Y Danny Gatton es uno de los que se le ve más es más palpable, ¿no? Este hecho. Parece fácil cuando lo hace él y está haciendo unas cosas. Está sacando unos armónicos que no sabes de dónde lo ha sacado. Está cogiendo la botella de la cerveza y haciendo slide con ella. Está reafinando la guitarra mientras sigue tocando. No era de este mundo. Podía enfrentarse, podía ponerse a solear al lado de cualquiera, a improvisar. Y podía eclipsarlo totalmente. O sea, le tenían miedo, ¿sabes? Si estaba tocando la banda de Danny Gatton y te decía, súbete a tocarlo, Esteban. Yo supongo que los otros guitarristas le dirían, no, sí, no me trae la guitarra. Yo te dejo una, no pasa nada. Súbete, que vamos ahí a intercambiar unas frases. Y decía, no, que sí, espera, te he dejado el coche en marcha y tengo a la mujer y a los niños ahí. El único que se ponía a su nivel o que se atrevía a tocar con él era Roy Buchanan, ¿no? Roy Buchanan me suena mucho a los vigilantes de la playa. A los vigilantes de la playa, sí. Era uno de los pocos, ¿no? Que hay cosas grabadas con él que se atrevían a toserle un poco porque era intratable, ¿no? O sea, realmente tenía una técnica bestial. Nunca realmente pasó de ser un sesionero, un profesor, al que muchos otros guitarristas lo han citado como grande y como bueno, ya hemos hablado de Steve Vai, ¿no? Pero Clapton también habla de él. Albert Lee, que es otra fiera, lo respeta, pero no pasó de eso, de ser conocido por guitarristas y además por muy pocos. Es un caso parecido al de Ted Green, ¿no? Es un guitarrista que casi nadie conoce, ¿no? Pero que es conocido en el mundillo por haber escrito un libro que se llama Chord Chemistry, que es pues un libro que trata sobre los usos de los acordes y sus armonizaciones, ¿no? Y verlo tocar, en el caso de Ted Green, es también magia. Cuando él toca a Danny Gatton era algo parecido, ¿no? A Ted Green.
pero nunca fue reconocido por el gran público. Si buscáis sus grabaciones en YouTube, pues veréis sobre todo... Llama mucho la atención los medleys que hacía con canciones de la Sun. That's All Right Mama, el Mystery Train, éxitos conocidos que los hizo con Elvis Presley, ¿no? Claro. Y la forma que tenía de reinterpretarlos y de tocarlos, ¿no? De una forma, pues eso, respetuosa, ¿no? Con sonido rockabilly, pero a su manera. Bueno, vamos a escuchar el medley de... me gusta el nombre español, el popurrí. Popurrí, sí, popurrí suena muy a Luis Aguilé. Que será francés, me imagino, de origen francés la palabra, pero que se adoptó aquí en España muy de Luis Aguilé, tío. Sí, suena muy a Luis Aguilé. Mira, Luis Aguilé. Hay una canción, Juanita Banana. Juanita Banana no es una canción de Luis Aguilé, sino que la cogió de un grupo de Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre. Sí. Que era muy bizarro el grupo. Sí. Bueno, Luis Aguilé en sí también era muy bizarro. La versión que hizo Luis Aguilé es, claro, respeta aparte del bizarrismo entendido de forma anglosajona, ¿eh? El bizarrismo que tenía la canción original y le añade su propia mierda y tiene un punto creepy esa canción, la de Juanita Banana de Luis Aguilé. Luis Aguilé, sí, todo el personaje en sí es muy creepy, ¿sabes? Muy creepy, porque él era argentino, ¿no? Realmente. Sí, creo que sí. ¿Y por qué tenía ese acento como francés, tío? Porque, ¿sabes? O sea... Porque cantaba popurrís. Ya, pero incluso cuando hablaba, el tío, o sea... Sí, tenía un acento como raro, ¿sabes? Sí, ¿viste? No, él hablaba... ¿sabes? Tenía un deje como entre medio catalán, medio francés, que era súper raro, ¿sabes? Era súper extraño. Bueno, vamos a escuchar este popurrí de Danny Gatton, que el pobrecito tiene que estar diciendo: ¿no ibas a poner mi puta canción? Pon la puta canción, ¿vale? Vamos a escuchar este popurrí. Well, that long black train got my
este Danny Gatton, además de que era un tío que tenía mucha técnica, que eso es así, o sea, no cabe lugar a negociación posible. El tío tenía una técnica brutal. Que además era un tío que tenía mucho talento. Tenía un talento musical exacerbado, porque igual nos quedamos solo en la parte, por decirlo así, de la cáscara, claro, y decimos, no, tocaba muy bien. Es que no se trata solo de tocar bien, quiero decir, se trata también, de, como decía Joan al principio, de expresar a través de tu instrumento. Danny Gatton, además, si lo ves tocar, te da la sensación de que está siempre a un 30% menos de lo que es capaz de hacer en ese momento. Sí. ¿Sabes? Y yo no sé si precisamente, a ver, muchos de los guitarristas que han triunfado a lo largo de la historia basaban parte de su éxito en el marketing. Y esto es así, esto hay que admitirlo. Sí. Y yo creo que posiblemente uno de los fallos que tuvo Danny Gatton es fallo, entre comillas. Quiero decir, cada uno elige la senda que quiere seguir. No, eso depende ya de cada uno y de muchos factores. Pero da la sensación de que Danny Gatton tomó la senda de decir, voy a tocar bien, voy a tocar lo mejor que pueda y ya está. Pero no explotó esa parte del marketing. Y yo creo que ese fue el gran peso, la gran losa que le cayó encima a él y que, como en casos anteriores, le llevó a un final un poco triste que comentaremos en breve. Bueno, el primer tema que ha sonado para dar paso a esta sección de Danny Gatton era Funky Mama. Funky Mama. Los discos de Danny Gatton son difíciles realmente. O sea, si no te gusta, pues un abanico de sus técnicas, ¿no? De su forma de tocar. Y eran, yo creo que Danny Gatton grababa lo que a él le gustaba y lo que él quería, ¿sabes? Muy al margen de cualquier moda. Él grababa lo que le gustaba, ¿no? Muy salvaje. Es muy salvaje. Es muy salvaje. Es muy bestia. Y le ves tocar con una tranquilidad que igual lo que le falla precisamente es esa parte de postureo que tenían otros guitarristas, ¿sabes? Esa parte exacto, de espectáculo, de show, que es... Sí, pero es lo que te digo, ¿no? O sea, tú lo ves tocar y te da la sensación... O sea, él siempre va un paso más a lo que está tocando, ¿sabes? Siempre va un paso más y siempre otra rueda y otra rearmonización que te sorprende más que la anterior, ¿sabes? Y otra frase que no sabes de dónde coño la ha sacado, ¿no? Y parece que siempre esté como un 30% menos de lo que es capaz de tocar, ¿no? De lo que es capaz de hacer, ¿no? De crear en el momento. A veces no vale con que respetes el instrumento, sino que tienes que mostrar que respetas el instrumento, ¿sabes? Sí. E igual lo que le pasaba es que no era como... Si es que, tío, a mí me han dado esto y es que esto, vamos, o sea, esto está chupado, esto no... Sí, te saca la botella de cerveza ahí, ¿sabes? Luego la limpia. Pero tú imagínate cómo te debe quedar el mástil la guitarra después de que se te salga la cerveza, te lo ponga ahí todo pegajoso, con olor a rancio, ¿sabes? Y el tío seguiría tocando. Cualquier guitarrista de mierda diría, yo puedo tocar con esta guitarra sucia, cámbiamela. Y el tío le pasa un trapo y sigue tocando, ¿sabes? Sin problemas. La verdad es que la vida de Danny Gatton, llegó un momento en el que dejó la música, de hecho, ya al final de su... Sí, volvemos siempre otra vez a nuestro referente Django Reinhardt, ¿no? Que también dejó la música y se dedicó a pintar porque ya estaba cansado, ya estaba harto, ¿no? Danny Gatton se dedicó dejó la música, se cansó y pues se dedicó pues a restaurar coches antiguos. Muy bien. Es una cosa que tiene mucho que ver con la música, ¿no? Sí. Pero sí, lo dejó y ahí se acabó. Sí que siguió haciendo pues apariciones locales, ¿no? Supongo que para quitarse el moho de los dedos, ¿no? Pero dejó profesionalmente la música. Y un día, pues, sin dejar ninguna nota ni nada, se pegó un tiro. En 1994. En 1994, sí. Se pegó un tiro y ahí terminó su vida. No dejó ninguna nota, no dejó ninguna explicación, no dejó nada que pudiera... para que se pudiera aventurar alguna explicación. Con 49 años, ¿eh? Con 49 años, sí, no iban a las 50. Pero sí que es verdad que gente allegada a él pues habla de que había sufrido de depresión durante muchos años. No se sabe si por causas patológicas o porque nunca destacó, nunca se le reconoció, ¿no? lo que le había aportado a la música. Dentro del mundo de la guitarra hay instrumentos, guitarras muy características. No vamos a entrar en ese mundo porque es un mundo que da para mucho. Pero digamos que las guitarras clásicas serían la que comentaba antes Joan, la Gibson Les Paul, ¿vale? Estamos hablando más del rollo rock, sí. rock jazz, porque tienes guitarras de caja, que son las guitarras gordas estas así con las que tocan los jazzeros. Pero las guitarras clásicas del rock, por decirlo así, sería la Gibson Les Paul,
la Stratocaster, la Fender Stratocaster y la Fender Telecaster, que es la que tocaba Danny Gatton. Y a Danny Gatton se le conocía dentro del mundillo como Telemaster. Sí, efectivamente. Además, fíjate que lo curioso es el diseño de la Telecaster. Es una guitarra muy sencilla, muy espartana, muy sota caballo y rey, en términos de pues una guitarra con un mástil atornillado y poco más. Es un tablón, además, ¿sabes? No tiene ni rebajes. Los rebajes se pondrían en la Fender Stratocaster. No tiene ni rebajes para la barriga, o sea que si estás un poco gordo es incómoda de tocar. Pero precisamente con una guitarra tan sencilla como es la Telecaster, Danny Gatton le sacaba miles de sonidos, ¿no? Es que es un manual de la Telecaster. Un disco de Danny Gatton es un manual de Telecaster. ¿De qué puedes hacer con la Telecaster? Pues esto. Te dicen, no, pues no, esto no lo puedo, pues no puedo correr porque no tengo el mástil escalopeado. No le he puesto Fafret. Fafret es un aceitico que se pone en las cuerdas. Lo ponen los guitarristas malos para hacernos la ilusión de que se nos deslizan los dedos, ¿no? Es como un lubricante, ¿sabes? Pues eso. No es el Fafret, es el talento y las horas tocando lo que hace que toque bien. Y precisamente pues eso, con una Telecaster, que es una guitarra poco ergonómica, ¿no? Pues Danny Gatton demostraba que se podía tocar todo, cualquier cosa. El siguiente de la lista sería Ollie Halsall, que es inglés. Inglés, efectivamente, como los Beatles. Porque hasta ahora todos eran de Estados Unidos. Todos eran norteamericanos, sí, como cuna del jazz y del rock. El rock es una cosa que es como de ida y vuelta, ¿no? Como que estuvo denostado en Estados Unidos hasta que vinieron los British y dijeron, pues esto bola que te cagas, ¿sabes? Y esto, pues aquí le pone distorsión, esto aquí sale los Yardbirds, por ejemplo, o Cream, ¿no? Y entonces los americanos dijeron, coño, pues si esto lo habíamos inventado nosotros. Es una cosa que va y viene, ¿no? De Estados Unidos a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Ollie Halsall, qué personaje. Ollie Halsall. Inglés como los Beatles. Y además también olvidado, el pobrecito. Y solo recordado porque pues bueno, por su trabajo con The Rutles. The Rutles eran una banda de parodia de los Beatles, de parodia cómica, un poco como Spinal Tap. No sé si sabéis quién son Spinal Tap. Spinal Tap es un grupo que parodia los clichés del heavy metal. Pues bueno, pues los Rutles eran un grupo de parodia de los Beatles y Ollie Halsall, pues bueno, pues el que le grabó las guitarras, ¿no? Más allá de esto, pues no he recordado apenas. Es un guitarrista de finales de los 60, de la psicodelia mezclada ya con el pre-progresivo, el rock sinfónico, un poco el jazz rock ahí, que carga un poco entre un poco esos estilos, ¿no? Antes de que se les pusieran etiquetas a esos estilos. Un tío con una técnica muy fluida, muy líquida, que dicen, ¿no? Una forma de tocar muy de viento, ¿no? Quizá el referente para este sí que es Alan Holdsworth, que es otro súper desconocido, Alan Holdsworth. Fuera del mundo guitarril, Alan Holdsworth tampoco lo conoce ni su madre, ¿no? Pero además que es un tío muy raro. Pobrecito. ¿También inglés, por cierto? También inglés, efectivamente. De Holdsworth decían creo que lo decía John McLaughlin, que le decía, colega, si supiera lo que estás haciendo, te lo copiaría todo. Pero es que no tengo ni puta idea de por dónde vas. ¿Sabes? Yo creo que no lo sabe ni él. Pero bueno, volviendo a Ollie Halsall, Ollie Halsall precisamente es un Alan Holdsworth antes de que existiera Alan Holdsworth, ¿no? No tuvo apenas ningún pelotazo, más allá de un grupo que se llama Pato, que es un nombre bastante desafortunado. Que se llama, era por el apellido del cantante. Del cantante, o sea, Mike Pato. Sí. No Mike Patton, no es Mike Patton. Mike Patton no es otro, no. Mike Patton es otro, sí. Pato. Con doble T. Con doble T, efectivamente. Pero no fue más allá de eso, ¿no? De ser un músico de estudio poco conocido. Y bueno, aparte también creo que también es conocido por haber tocado el vibráfono. Es verdad, era vibrafonista, eso es cierto. Vibrafonista, ¿no? Que sí. Es una habilidad. O sea, ¿qué habilidades te pueden relegar al más puro olvido? Pues tocar la guitarra, tocar el autoharp o tocar el vibráfono. Pues seguramente el vibráfono es una de las cosas que no te puede servir para nada, ¿no? Pobrecito. Que el hecho de que tocar el vibráfono yo creo que también te tiene que abrir en cierto modo la
el instrumento. Sí, claro, y permite pues Y creo que eso se notaba sobre todo en el fraseo tan peculiar que tenía Ollie Holsall. Sí, era ese fraseo tan fluido y tan por capas, ¿no? Sí, pero que era como una especie de Gary Barton desbocado, tocando la guitarra. Sí, además pues con equipo de la época, ¿no? No había pedales, era básicamente el ampli, los dedos y la guitarra, ¿no? Y conseguía el sonido de su forma de tocar. Tiene unas cosas curiosas, porque se trasladó a España en los 80, a vivir a España, y ahí pues tocó con la Florinata de los 80, ¿no? Imagínate, con Radio Futura, con Ramoncín, con Antonio Flores, y hasta colaboró en los discos de Manzanita, ¿sabes? Toma ya. Bueno, los que vendían, los que lo petaban en aquella época, vaya. Los que lo petaban en músicos de estudio, ¿no? Pero desgraciadamente, pues la época de los 80 de España también es conocida por la época en la que se introdujo la heroína. Y murió en el 92. En Madrid, además. En Madrid, en la calle de la Amargura 13. ¿Sabes? Murió pues como cualquier otro adicto de la época. Una pena. Que no deja de ser tragicómico que mueras en la calle de la Amargura 13. Sí. Además de sobredosis en la calle de la Amargura. Tiene delito. Es así como muy... No sé si sabes que hay un disco, que grabó un disco producido por Robert Fripp y que nunca ha visto la luz. Sí, que no terminó, nunca se va a la luz, ¿no? Que sería... Robert Fripp es el guitarrista y germen creador, líder, bueno, qué sé, el dictador de King Crimson, ¿vale? Sí, yo creo que la palabra es dictador. La palabra de Robert Fripp es dictador. Sí, iba a poner una especie... Es el Kim Jong-un o Kim Jong-il, depende de la época. El rock progresivo, sí. Progresivo. Sí, además incluso manda a callar a la peña y no deja fumar en los conciertos. Creo que se planteó, ¿no? Tampoco no sé, ¿no? Eso no lo veo mal. Estás ahí con tu Flippertronics que te hemos venido a ver, ¿sabes? Tú solo con la cinta esa de casete, ¿sabes? Por lo menos que podamos fumar, ¿no? Que podamos hablar, ¿no? Decirle, joder, qué peñazo, a ver si sale ya el Bill Bruford y toca acompañar. Yo creo que la música le debe mucho, la música actual le debe mucho a Robert Fripp, sinceramente. No, vamos a escuchar un tema de Ollie Holsall, de Pato, precisamente, o Pato, o como quieran, no sé, ya no sé. Bueno, vamos a escuchar un tema de Ollie Holsall. Esto se llama Air Raid Shelter. Try and find me, walk behind me, I'm hiding inside a disused air raid shelter. Be a good boy, be a nice girl, try a binding fluid, I know it will really help you. It will help you to think about your long lost friendship with the woman down the stairs. Intended to do. Kill the Iceman, stop the wedding, be as good as you can to the woman who loves you. Throw a tin can, I'm a new man. I've been shown a new way to turn all the men away from the front line, away from the barricade. We from the silver blade, we from the freezing cold, we from the goods that can't be sold, yeah, and the child that can't be told. Put your clothes on, I've just been taken on by the clothing department. You want one, I will bring you a sample of all the things that they have made, things that they produce, things that have no use.
nice girl, try our binding fluid. I know it will really help you. It will help you to think about your long hours friendship with a woman down the stairs. Que menudo uno del Halsall, que técnicamente... Sí. Yo lo que veo en estos guitarristas también hay que verlos en su contexto. Ahora lo escuchamos y sobre todo los que hemos escuchado bastante música de este estilo, pues dices, vale, muy bien, es un tío que toca bien y ya está. Pero también a esta gente hay que ponerla en el contexto. En el contexto, sí, claro, evidentemente. O sea, en lo que se llevaba en la época, lo que era la música comercial en la época. Volviendo, bueno, y a nivel técnico y a nivel de lo que estaban haciendo con la guitarra, porque claro, vemos ahora a Danny Gatton y Danny Gatton estaba haciendo en los 80 o incluso en los 70 cosas que dices, pero por volver a Danny Gatton, quiero decir, hay que contextualizar la música y los discos que estamos poniendo. Porque, Sí, por sí, ejemplo, sí, ahora en la era de YouTube hay muchos chavales de 15 años que hacen eso, pueden tocar eso perfectamente. Pero que tienen ese referente, ¿sabes? Claro, bueno, además del referente, que ahora ya son otros años, es otra época. Sí, porque el lenguaje ha evolucionado, ¿no? Porque Claro. se ha expandido la forma de tocar o los recursos o todo, pues ha habido gente que... Pero estos son gente que han abierto camino. Claro, ¿no? es que esto no existía, es un power que se le ocurrió tocar así un día, ¿sabes? Sale de la nada, efectivamente. Pues eso. Pues en el caso de Uli Halsall hasta era zurdo, ¿sabes? Y había poco catálogo de elegir para guitarras zurdas. y el tío era capaz de hacer eso, ¿no? Pues el siguiente de la lista, vuelvo otra vez un poco al fenómeno fan. Porque vamos a hablar de uno de mis héroes personales, que es de Leslie West. Lo primero que vamos a decir es que sigue vivo. Sigue vivo, sí. Sigue con una vivo. pierna menos, creo, pero... Sí, Sí, pero con una pierna menos, pero bueno, pero está, el hombre está ahí. no pasa nada, sigue vivo. Sí, parte de él sigue vivo y Sí. puede tocar la guitarra. Y además, ¿de qué forma? Leslie West es el arquetipo del Guitar Hero de finales de los 60. Es de finales de los 60, cuando las pintadas esas famosas de Clapton is God. Aquí ya me voy a poner un poco parcial, ¿no? Ya me voy a poner más que parcial, me voy a poner parcial, ¿no? Cuando decían Clapton is God, Clapton, pues bueno, pues toca con distorsión, es un pionero y tal, pero realmente el que lo partía era Leslie West. Leslie West era un tío que, en vez de tocar rápido, en vez de tocar muchas notas, se preocupó por trabajar su vibrato para que vieras por dónde buscaba él su rollo, ¿no? Él trabajaba su vibrato y su expresividad con la guitarra más que él, bueno, reconoció que no era capaz de tener velocidad, pero le imprimió sentimiento, ¿no? Es un grande, además físicamente, porque era un oso, era enorme, y cantaba gritando con esa voz rasgada, ¿sabes? Que ahora la ha perdido bastante, pero cantaba con esa voz rasgada y medio bluesera que era impresionante, pegaba unos gritos que eran impresionantes. Su primer proyecto grande, Montaña, tan grande como él, Sí, ¿no? muy acorde con él, sí. Sí, muy acorde con él, Y ¿no? un grupo que yo no conocía que me descubriste tú, por cierto. Y es un grupazo. Deberían enseñarlo en las escuelas a Montaigne. O sea, Bueno. sí. Señores, esto es la Biblia de cómo tocar rock pesado. No, en serio. Realmente Montaigne fue un poco una respuesta comercial a Cream, ¿no? Porque además es un formato muy parecido. Eran también un trío, eran también un bajista muy bueno, era Félix Papalardi, que también tuvo una muerte un poco absurda. Le pegó un tiro a su exmujer por celos. Ahí terminó la vida el pobre de uno de los mejores productores y bajistas que ha habido del rock, ¿no? Pues, Te sigues riendo cada vez que... Sí, es una risa maléfica, ¿no? Es una risa de aceptar, ¿no? Que a veces pasan esas cosas, ¿no? Ya. Bueno, pues eso, Montaigne era un poco la respuesta norteamericana a Cream, más grande, más fuerte, más ruidosa, más distorsionada, ¿no? Y más pesada, más heavy, ¿no? Además, es uno de los que sentaría las bases del sonido heavy metal, ¿no? En
una época donde los pedales de distorsión, para los profanos en la materia, esa distorsión, el sonido chicharra ese que saca la guitarra, bueno, pues eso se puede conseguir de varias formas. Una de ellas con una cajita que cuando la activas pues sobrecarga la señal de la guitarra y hace que distorsione, ¿no? La otra forma de conseguirlo es subiendo el volumen de tu amplificador hasta que raje, hasta que se distorsione. Entonces, claro, imagínate con un amplificador que es capaz de desarrollar, pues en el caso de Leslie West, que llevaba cabezales SAN, que sacaban algo así como 150 o 200 vatios, eso es mucho. Los tenía que poner a un volumen que te reventaba los tímpanos, te reventaba y sacaba distorsión de ahí, ¿no? Y con una guitarra, pues una Les Paul Junior, una guitarra muy sencilla, que solo tenía una pastilla y un potenciómetro de volumen y poco más. Pero más allá de Mountain, pues bueno, pues es un guitarrista que no ha tenido no ha ido más allá, ¿no? Quizá también por ser fiel a su rollo, ¿no? A su blues eléctrico, a su forma de tocar y a nada más, ¿no? Por suerte, sigue estando vivo, o sea que se puede llegar a volver a ver en directo. Sí que es verdad que Mountain pues acabó abruptamente por la muerte de Félix Papalardi y podría haber llegado a mucho más, ¿no? Ahí se quedó la cosa. Está ya mayor hoy en día. Hombre, pues nació en 1945, pues echa cálculos. 71 años ya, sí, claro. 71 años, eso es. Está ya mayor, aunque, bueno, pues es un guitarrista desconocido para el gran público, pero que su aportación es muy grande, ¿no? Me resulta curioso que Mountain fuera como la respuesta americana a Cream. Vamos a decir la respuesta estadounidense a Cream, porque América es muy grande. Sí, sí. Cream estaba formado por Jack Bruce, por Ginger Baker y por tu querido llamado Eric Clapton. ¿Vale? Y me hace mucha gracia porque durante una época de su vida Leslie West se fue a vivir a Europa. Sí. Y formó un grupo con Jack Bruce, que era de Cream. Sí. Y con Corky Lines también, ¿sabes? Sí. Y sacaron 3 discos. No deja de ser curioso que a pesar de que fuera la respuesta, ¿sabes? Luego grabara con gente de Cream, con Jack Bruce, que era otro genio igual, ¿eh? A mí Jack Bruce es me parece uno de esos. Es un monstruo. De hecho, mira que Ginger Baker es muy bueno y Eric Clapton es el que al final se ha llevado la fama. Sí, pero lo de Jack Bruce es increíble, la música. Y una de las cosas que me gusta de Mountain es el sonido de la batería. Sí. Cómo suena esa batería de principios de los 70, que hablamos de Bonham, pero ojito, ¿eh? Sí, pero cuidadín con él, ¿eh? Cuidadín qué pegada tenía. Ojito, ¿eh? Cuidadín. Qué forma de llenar, qué forma de... Sí. Mira, me recuerda en cierto modo, además de a Bonham, a la batería de Tool. Sí, a Danny Carey. Esa forma de decir, cada nota que dé va a ser la última que voy a dar en mi vida, ¿sabes? Esa forma de tocar. Sí, exacto. O sea, es que todo cuenta, todo lo que hay ahí está puesto, tiene sentido, ¿no? Tiene relación. Y sí, Corky Lang es de esa escuela. De esa escuela. Y lo que hablábamos antes del vibrato, que el vibrato no hemos dicho lo que es, pero básicamente es una técnica muy usada en el violín, sí, realmente, y consiste en hacer sacudir la cuerda para aumentar la duración de la nota. Muy bien explicado, sí. En el caso de las guitarras eléctricas, pues con que son cuerdas de metal y son cuerdas relativamente delgadas, es muy fácil estirarlas y sacudirlas, ¿no? Entonces es una técnica muy usada y muy usada en el rock, porque además pues con la distorsión pues crea un efecto muy curioso, ¿no? muy distintivo, más que curioso, muy distintivo del rock, ¿no? Y os va a resultar curioso o extraño, pero cada guitarrista tiene su propia forma de hacer el vibrato. Y suena, y parte del sonido del guitarrista, parte de lo que le da identidad, es algo tan sencillo como agitar la nota para que dure más. El ejemplo más claro, ahora sí que hablamos de guitarristas famosos, pues de B.B. King, ¿no? B.B. King tiene el vibrato que le llaman vibrato de mariposa, ¿no? Y si se lo ves hacer, tiene una forma de agitarla, casi hacer vibrar el mástil, muy suya, y tiene ese sonido. Y suena así porque él es así, ¿no? O Fripp, por ejemplo, también. Fripp tiene un vibrato súper curioso. Obviamente. Esto ya es rollo guitarrero, pero yo creo que puede resultar interesante que lo conozcáis. Pero el vibrato normal, o vamos a decir el normal, el más típico dentro del rock, es el de agitar la cuerda de arriba a abajo, ¿vale? Pero gente como por ejemplo Robert Fripp lo hace de izquierda a derecha, que es como lo hace un violín en realidad. O sea, es... Efectivamente. Y luego tenemos a gente como Steve Vai, que es un guitarrista
pues el guitarrista de Crossroads, sin ir más lejos, la película que mencionábamos en... The White Snake también te lo suelo poner con el pelo crepado. Exactamente, de Alcatraz. Ya si nos ponemos en plan... incluso de Frank Zappa, Sí, ¿por qué no decirlo? Sí, y en el caso de Steve Vai tiene el vibrato, lo hace circular. Pero eso ya es otra historia. A lo que voy es que parte del sonido de un guitarrista precisamente es el vibrato, que parece una tontería, pero no lo es. Podríamos poner la discografía entera de Mountain. De los 70, lo que quieras, realmente. Sí. Pero bueno, pues vamos a poner el tema con el que se abre el Nantucket Sleigh Ride de 1971, que se llama Don't Look Around, y que es una descarga de potencia, de teclados, de guitarras, de elementos psicodélicos, de baterías atronadoras y de bajos ahí bombeantes, como decía Homer Simpson, ¿sabes? Es que qué bien sonaba este grupo, ¿eh? Sonaba atronador. Pero vamos a ponerlo. Bola. me encanta el sonido de la batería. Sí, sí. Es que suena súper... Cuando entra el primer punteo es... Toma, te vuelvo la cabeza con eso. Usaba mucho las quintas, Leslie West. Sí, sí, hombre, es que es una power chord por todos lados. Es que es una montaña guitarrera, ¿sabes? Sí. El tío abusaba, era drogainómano, era cuidadín. O sea, le amputaban la pierna por la diabetes,
pero porque el hombre tampoco se cuidaba mucho, ¿eh? Se cuida tampoco. Ahora sí, bueno, supongo porque es mayor, ¿no? Pero el tío le pegaba al alpiste bastante. Supongo que también como muchos de la gente de los 60, ¿no? Y de los 70. Y cómo cantaba, que antes lo has mencionado, pero cómo cantaba este tío, cómo canta, Bueno, ahora ya menos porque, joder, son 71 años y quieras que no, las cuerdas vocales pues al final sufren. Pero qué vozarrón, o sea, es que hay unos cojones metidos ahí. Sí, hay unos cojones ahí impresionantes. Mountain no es una montaña, son 2 cojones en el horizonte gigantes, ¿sabes? Hemos llegado al final ya, vamos a ir con el último guitarrista olvidado. Sí, guitarrista olvidado y malogrado también. Perdido en las oscuras sendas del tiempo. Sí, en las oscuras sendas. Lowell George. Este sí que te lo tienes de referente tú, Sergio, porque entre otras cosas fue uno de los miembros de los Mothers of Invention de Frank Zappa, entre el 67 y en el 69. Sí. Y además tenía, aparte de tocar la guitarra, tenía una voz bastante peculiar, bastante potente también, ¿no? Dicen que recuerda un poco a Captain Beefheart, que Captain Beefheart es otro que podemos hacer otro día un especial. Podemos hablar largo y tendido del hombre que lleva todas sus posesiones en una maleta. Captain Beefheart era un, vamos a llamarlo, cantante, showman, pirado, un pirado, sí, cuya carrera musical durante todos los 60-70 estuvo vinculada a Frank Zappa, ¿vale? Sí. De hecho tienen un disco juntos que se llama Bongo Fury. Sí. Y incluso en discos de Frank Zappa, pues sin ir más lejos, el Hot Rats sale cantando el Captain Beefheart. Y es un tipo de personajes como Denny Waley, que por cierto podría estar en este listado también Denny Waley, pero bueno, Denny Waley creo que sigue vivo, de hecho, pero bueno. Denny Waley es un guitarrista también muy particular y muy loco, ¿eh? O sea... Sí. Pero bueno, estábamos con Lowell George. Lowell George es conocido, bueno, era conocido, pues eso, como has hablado, ¿no? Militó durante tiempo con los Mothers of Invention y luego formó Little Feat. Little Feat es un grupo que tuvo bastante pegada en Estados Unidos y era un grupo muy libre. No tenían ningún estilo muy definido, pero lo tocaban todo muy bien tocado. O sea, eran capaces de ponerse en modo boogie rock para luego pasar a ponerse en modo funky, para luego pasar a ponerse otra vez en modo blues clásico o country, como lo que tocaban, lo que querían. Improvisaban mucho además también. Y Lowell George, aparte de ser un guitarrista muy competente, tocaba el slide, tocaba la guitarra slide. Yo creo que además como a un nivel muy alto. La gente hablaba de Duane Allman, y Duane Allman efectivamente de los Allman Brothers es incontestable lo que aportó y la forma que tenía de tocar y la forma que tenía de entender la música, ¿no? Pero luego el George, digamos que no le hacía sombra a Duane Allman. Tenía una forma de tocar también muy suya, ¿no? Muy peculiar. No, luego el George, la verdad es que era una bestia, era una absoluta bestia. También era muy grande. Y tocaba además un montón de instrumentos. O sea, sí, era multiinstrumentista. Tocaba la flauta, el saxo, el sitar, el shakuhachi, la armónica, no sé. Y además era un productor también bastante reconocido, ¿no? Yo qué sé, le llamaban el Thelonious Monk del rock and roll, ¿no? Que eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho, efectivamente, ¿no? Su legado sí que es patente, ¿no? Sí que es conocido o... Lo que pasa es que es también de estos que se ha olvidado en el océano de los tiempos. También muchos de estos músicos han sido olvidados porque murieron hace ya años, y el tiempo pasa también... Sí, pero es curioso, ¿no? Que se recuerde la muerte de Jimi Hendrix, por ejemplo. Sí, claro, pero también porque se crean leyendas alrededor de las personas, y marketing, lo que te decía antes del marketing, ¿no? Y es una forma de vender discos, ¿no? En el caso de Jimi Hendrix, pues... Joder, todos los años se reedita algo, todos los años se reedita y se encuentran grabaciones que no se habían encontrado Exactamente, antes, ¿no? Sí. Joder, tío. Pero esto es la quintasencia del exponente del
del marketing es los Beatles, ¿no? Que siempre hacen reediciones de un grupo que tiene apenas 10 años de carrera, ¿no? Tiene muy poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso, el caso de Lowell George, pues tuvo algo de repercusión, pero quedó un poco olvidado, ¿no? Y cuando citas maestros de la guitarra slide, pues vuelves siempre a Ray Cooder, Duane Allman, vuelves incluso a Chris Rea, ¿no? O algo así, pero a Lowell George no lo recuerdo, y es un poco injusto realmente, ¿no? Yo aquí, como estuvo en los Mothers of Invention, y ya sabes que Zappa es una de mis filias directamente, Sí. Frank Zappa, soy muy fan. La entrada de Lowell George en el grupo de Frank Zappa vino porque tenía un grupo que se llamaba The Factory, y Frank Zappa produjo, no sé si un par de canciones para la banda, y Frank Zappa tenía mucho ojo para esas cosas y dijo, hostia, este tío mola. Y la forma que tenía de trabajar Frank Zappa influenció a la mayoría de los músicos que pasaron por la banda, Sí. porque tenía una forma de ver el negocio muy particular, sobre todo a la hora de dirigir, Sí. por decirlo así. Y yo creo que eso le sirvió luego mucho a Lowell George Sí, a la hora también de hacer sus bandas y de intentar moverse dentro del mundillo. Sí. Siempre ha habido como muchas historias alrededor de por qué dejó la banda, de por qué dejó los Mothers. Entonces hay varias versiones. Algunas versiones dicen que era porque fumaba marihuana, y esto a Frank Zappa pues no le gustaba. Aunque Frank Zappa os pueda parecer un tío raro que hacía música rara, es cierto, era un tío raro y hacía música rara, Sí, efectivamente. pero no era muy seguidor de las drogas. No. El tío era fumador, el tío bebía alcohol, no a nivel para emborracharse, pero el tío tenía muy claro que si tú tenías que salir en directo a hacer un espectáculo, tenías que salir totalmente sobrio y sin haberte metido en ningún tipo de droga, simplemente por respeto al público, que es una cosa que yo particularmente la veo bien, Sí, pero no, bueno, sí. eso ya depende de cada uno, porque no es, sinceramente, no es lo habitual, ¿vale? Sí, Es raro que efectivamente. suceda así. Entonces el tío decía, lo que hagas después del bolo, no hay ningún problema. ¿Quieres drogarte? Drógate. Pero yo quiero que la hora y media o las 2 horas que demos el show, quiero que estés al máximo y no estés drogado. Entonces esto le llevó a prescindir a veces de algunos músicos. Entonces hay una versión que dice que era por eso, Sí. ¿vale? Porque el tío fumaba marihuana. No acabo de creérmela mucho. Luego hay otras versiones de porque había hecho una canción sobre la droga y a Frank Zappa le molestó, que eso a mí me parece una gilipollez, sinceramente. O sea, ya os digo que Frank Zappa lo veía desde el punto de vista del negocio. Yo te contrato, porque Frank Zappa contrataba a la peña, yo te contrato, hemos estado ensayando 5 meses, 6 horas todos los días, y ahora nos vamos de gira, y lo que no quiero es que salgas drogado a hacer un espectáculo de mierda porque no te estoy pagando para eso. Yo te pago, yo soy tu empleador, haz lo que yo te digo y punto. ¿Sabes? Que igual lo ves así, es un poco dictatorial, pero yo lo veo bien. Quiero decir que estás en una jerarquía, estás en un grupo, el tío te está pagando y es como, oye, respeta al público. Sí. Yo creo que es lo principal, porque a veces se pierde muchas veces el respeto al público. Y ambos, tanto Joan como yo, incluso vosotros, los que estáis escuchando este programa, habréis visto conciertos en los que los músicos van drogados o borrachos, y da bastante pena. Sí, Da bastante pena. Y sí. ahí tenemos a Ozzy Osbourne para demostrarnos lo que estoy diciendo. Creo que ¿sabes? los Ozzy Osbourne los efectos son permanentes, no es que vayas que se caiga así. Pobrecito. Se cayó en la marmita de las drogas y el alcohol. Y sí, se ha vuelto Sí. inmune. Bueno, a lo que iba, hay una versión que a mí es la que más me cuadra, sobre todo con la forma que tenía de ver la música Frank Zappa, que fue, por ejemplo, la que también sirvió para Steve Vai, que era, tío, yo creo que aquí lo haces bien, pero creo que puedes optar a otras cosas, puedes seguir tu senda, puedes seguir tu camino, porque estamos hablando de que a finales de los 70, pues este tío tenía 25 Sí. años, o sea, Era no muy tenía bien. más, tenía 25 años y dijo, tío, tú sigue tu senda y sé feliz, ¿sabes? Yo creo que más por ese rollo, porque veo... Frank Zappa tenía la capacidad, que también viendo la música que hacían, no tanto con los Mothers of Invention, porque hay que decir que también eran finales de los 60, es que me estoy metiendo aquí un rollo de Frank Zappa, pero es que tengo mucho que hablar de Frank Zappa. Sí. Pero a finales de los 60, los Mothers of Invention y el estilo de la música que les rodeaba, había mucha parte de marketing porque estaba un poco bajo el movimiento hippie, Sí. el movimiento freak, Sí, ¿vale? sí, Que es el que volvió a... ¿Cómo se llama esa canción? El Forward Punk. Exactamente. Entonces, digamos que el nivel técnico que fue alcanzando Frank Zappa a lo largo de los años no es comparable, por ejemplo, de los Mothers of Invention a cuando ya no eran los Mothers of Invention. Sí. Y quieras que no, la capacidad técnica de los músicos de esa época con la de los 60 varía bastante. Pero aún así, Frank Zappa siempre tuvo la capacidad de ver el potencial de todos los músicos que tocaban con él, porque sabían que tenían que dar el 130. Sí. O sea, lo que hacía Steve Vai por volver otra vez al guitarrista, o incluso lo que hacía Lowell George tenía el papel de cantar y tocar la guitarra rítmica, porque los solos eran para Frank Zappa. Efectivamente. Pero yo creo que Zappa le vio y dijo, tío, no te mereces algo mejor,
sí, pero te mereces otra cosa, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y siguiendo un poco esa estela de decir, tío, veo tu potencial, veo que eres bueno, tocas un montón de instrumentos, sigue tu senda, tío. Sigue Sí, sí, sí. lo que te apetezca. Este tío, Lowell George, es que era... lo has dicho tú antes, de cuando tocaba con su banda, la banda que formó posteriormente a los Mothers of Invention. Sí, con Little Feat. Efectivamente, que era... metían lo que les salía de las Lo que narices, les daba, blues, sí, sí. country, metían funky, yo qué sé. Sí, pero además con sentido, bien metido, ¿no? Sí, con clase, joder. Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Dixie Chicken. Es un poco una demostración de eso. Vamos a escuchar Dixie Chicken. Vamos a ponerlo. Venga. I've seen the bright lights of Memphis and the Commodore Hotel, and underneath the street lamp I made a sailing bell. Well, she took me to the river where she cast her spell, and in that southern moonlight she sang the song so well. If you be my visitor, I'll be your Tennessee lamb, and we can walk together down in Dixieland, down in Dixieland. Yeah, well, we made all the hot spots. My money flowed like wine, and then I low down southern whiskey began to fog my mind. And I don't remember to spend all the money I put down on the white picket fence and boardwalk of the house at the edge of town. Oh, but boy, do I remember the strain of her refrain, how the nights we spent together, and the way she called my name. If you be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee lamb, and we can walk together down in Dixieland, down in Dixieland. Yeah, well, it's been a year since you ran away. Yes, that guitar player sure could play. She always liked to sing along. She's always handy with the song. Then one night in the lobby, yeah, of the Commodore Hotel, I chanced to meet a bartender who said he knew her well. And as he handed me a drink, he began to hum a song, and all the boys there at the bar began to sing along. If you be my Dixie chicken, I'll be your Tennessee lamb, and we can walk together down in Dixieland, down in Dixieland. Y es otro también que parece fácil cuando lo toca él. Es que tiene voz de negro, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene esa voz así profunda, rasgada, de negro, absolutamente. Sí, 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 sí. Y no acabó bien, por desgracia, Lowell George. Murió muy No, jovencito. Lowell George no se cuidaba. No se cuidaba. Estaba obeso en sobremanera, comía muy mal y acabó con un ataque al corazón. Con 34 años. Con 34 años. Es súper joven también murió, ¿no? Otro talento desperdiciado, ¿no? La verdad es que
por lo menos una de las conclusiones que hemos sacado de estos 7 guitarristas es esa, que qué triste, ¿no? Que se ha perdido, la música ha perdido tanta buena música y tanto por arte. razones absurdas, ¿no? Sí, Como sí. una mala operación. Un atropello mientras estás cargando tu ampli en una furgoneta, o sea... Sí, una paliza de un segurata o cosas así, ¿no? Pero en este caso, de luego el George, pues esto es cuidarse poco, ¿no? O sea, sí, que... lo que le podría haber pasado a Leslie West, al Exacto. de Mountain, perfectamente, o sea que porque cumplía ese patrón más o menos, ¿eh? Los dos estaban ahí. hay que comer más fruta y más verdura. Sí, hay que cuidarse un poquito. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pues hemos llegado al final. Ha sido intenso. Ha sido intenso, estamos sudorosos porque estamos grabándolo en una tarde en un verano y estamos aquí los dos. Mucho calor. Exactamente, estamos aquí. El descampado es una forma de adelgazar. Sí. No sé si tienes que contar algo, decir alguna reflexión. Nada, bueno, que ha sido un placer que me hayas invitado, charlar de música sobre guitarristas que en algunos casos son guitarristas favoritos, músicos favoritos míos, ¿no? Y pues bueno, tener la opción de compartirlo con vosotros, ¿no? Ha sido todo un placer y aquí estamos para lo que sea necesario. Un especial de Luis Aguilé, yo creo que sería Hay un especial o dos de Luis Aguilé, ¿eh? Depende, porque podemos verlo desde el punto de vista del artista y luego el cantante, o sea... Ahí hay 2 programas, por lo menos. Sí. ¿eh? Me he dejado además en la Luis lista de guitarristas. Lo que pasa es que no está, sí que está muerto. Lo que pasa es que es curioso, es José Guardiola. Que es José Guardiola que navega entre la caspa, el cantante de mediados de los 60 y tal. Pero era guitarrista, además, José Guardiola. Y actuaba, era un guitarrista más virtuoso de la guitarra española. Y actuaba, tenéis que buscar el vídeo en YouTube porque actuaba con su perro al lado. Y es muy bizarro. Es muy bizarro la actuación en sí. Pero era bueno. Era bueno. Es un placer siempre contar con gente que sabe tanto de lo que habla y que además lo cuenta con tanta pasión. Entonces, para mí es un placer haberte tenido en el programa, Joan. Gracias por... Pero tenerte más veces por aquí. Claro que sí. Y lo que hemos comentado durante todo el programa, la historia de la música como la historia del arte al final es muy injusta. Sí, es muy parcial. Sí. Y las conclusiones que sacas es que entre los genios que nunca han sido escuchados, entre los genios que aun siendo escuchados no trascendieron, y entre los genios que fueron escuchados, trascendieron, pero que han sido olvidados, la verdad es que al final el mundo del arte es inacabable, sí, inconmensurable. Es injusto. Sí. Y está bien que con programas como este, como el que hemos hecho junto a Joan, rescatemos a esos músicos, a esos artistas que desgraciadamente han sido olvidados, pero que han dejado detrás de ellos pues buena música, en este caso. Buena música. Al fin y al cabo es buena música, porque tratas de buscar buena música. Sí. Y esperamos que os haya gustado, esperamos que os haya entretenido y esperamos que en caso de hacer más programas, pues que sigáis ahí, porque es muy bonito que escuchéis estas cosas. Hemos intentado hacerlo lo más interesante posible. Cuando nos reíamos contando las muertes no lo hacíamos a malas, ¿vale? No, desde el respeto, Lo que pasa es que a veces dices, joder con la vida, que te tiras 50 o 40 o 30 años sobreviviendo y de repente por la cosa más tonta acabas palmando. Lo que sí que había insidia es cuando hablaba de Eric Clapton y Carlos Santana. Sí, ahí sí. Ahí sí, ahí hay malicia. Total. Hasta aquí este especial del descampado. Muchas gracias, Joan, por estar. Adiós, de nada. Ale. Hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Ay! Pero antes tengo que decir que la música que ha sonado durante la introducción y durante este final es de mujeres tocando la guitarra, ¿vale? No quería que esto quedase solo como una especie de festival de la salchicha. Así que he puesto para empezar a Debbie Davis tocando un Strat. Para este cierre hemos utilizado a una canción de Susan Tedeschi y la que está sonando ahora es de Joanna Connor. I learned my guitar in Chicago. Men's cats be cutting hair. Oh yeah. But the slide sings in the desert alone, like some sweet mama getting laid.
Round 1. Fight! O de Marnofler. No entres ahí. No. O de Marnofler, No ¿eh? entres ahí. Ay, no entres. escuchadme, soy No abras la Marnofler, vena de soy Mark Knopfler. Marnofler. No Voy lo a tocar, abras. voy a tocar una melodía que parece que toco una gaita, pero estoy tocando la guitarra. No abras la caja de Mark Knopfler. No Mark Knopfler abras. también tiene puntos, yo creo que también tiene puntos grabados. Tiene una carpeta en Drive con Santana. Y ahí comparten, ahí ponen... No sé, he subido a la nube un punteo más. ¿Sabes? Para si lo quieres meter en alguna canción. Pero Mark, si es el mismo que llevas haciendo los últimos 40 años. No, este es el limpio. Yo he utilizado la ISO en vez de la Telecaster. Vale. Pues te lo compro. Te lo compro. Y sí, ahí. Y puedes ponerlo, ¿eh? Es el 2. Y ahí está. Sí. Round 2. Fight! Lo que hice con la princesa prometida es para reventarle la cara. O sea, te lo juro. O sea, esa música de mierda en una peli tan bonita. Ay, Mardofe. Y el director diciendo, sí, Mark, mete más música de mierda de esa que no pega con nada. Una puta Sería guitarrita y amigo. un teclado de mierda ahí. Serían amigos, sí. Por Dios. Pues esto me lo va a hacer mi colega Mark. Sueño con una versión de la princesa prometida donde no esté la música de Mark Knopfler, solo esté... Es que lo prefiero sin música. O sea, cuando sale la música le bajo el volumen al... O sea, siento desprecio por Mark Knopfler. Bueno. ¿Vale? Perfect. You win. Bang.